Gracias a nuestro auditorio, muy buenas tardes. Y bueno, cuando estén observando esta ponencia, esta plática, no importando la hora que sea, ojalá les sea de gran utilidad a quienes la analicen, la observen y la aprovechen. Ojalá que así sea. Bien, iniciamos en esta tarde entonces nuestra unidad número 2 y vamos a hablar de dos grandes temas, lo que es trabajo en equipo y lo que es inteligencia emocional. El primer tema de trabajo en equipo lo vamos a desglosar en lo que es un grupo y al final, bueno, trataremos de llegar a lo que es este trabajo como tal en equipo, que muchas veces no se da en la práctica no solo docente, sino también en la vida laboral continua, cotidiana, en cualquier otra área de trabajo, y lo que es la inteligencia emocional a partir de varios conceptos, tratando de aplicarla dentro del campo docente. Comenzamos entonces con esta segunda unidad y vamos a dividirlo en la actividad 3 que ustedes tienen para sus trabajos y la actividad 4, ambas para entregarse en esta semana, trabajo en equipo e inteligencia emocional, como ya lo adelantábamos. Muy bien, cuando hablamos de la primera actividad de esta semana, la actividad 3 de todo el módulo, trabajo en equipo, comentamos que el proceso grupal precisamente se da por el encuentro de personas, como un proceso, no como un instante. Es un continuo de acciones que pues tiene que ver con el tiempo y el espacio. Cómo coincidimos con alguna persona, con algún grupo y cómo esto se da a lo largo del tiempo para un fin común, para un objetivo. Por ello, analizan los estudiosos de estas áreas el proceso grupal en tres grandes momentos. Es decir, cuando nosotros tenemos nuestro grupo de pequeñitos, de jóvenes, de alumnos en general, tenemos que pasamos por una iniciación, después se da el desarrollo de este grupo y por último el cierre. Independientemente que ellos pueden venir ya formados como grupo en una materia, en un grupo escolar como tal, en un curso anterior y con nosotros darse la labor de iniciación. También cuando hablamos de trabajo en equipo, estamos mencionando un tiempo y un espacio más específico, determinado, y también se da la iniciación, el desarrollo y el cierre. Empecemos entonces con estos conceptos. Cuando hablamos del momento de la iniciación, al inicio, al principio, pues lo desconocido es lo común. Nosotros tenemos una cierta ansiedad, tenemos una anticipación al futuro y como este futuro es incierto, es desconocido, entonces estas cualidades o características se presentan en cada uno de los estudiantes y como grupo en conjunto. ¿Cómo va a ser el maestro o la maestra? ¿Cómo será este nuevo curso? ¿Será que este año me vaya mejor en las calificaciones? ¿Tendré más suerte? Dicen algunos alumnos. Bueno, pues dedícate a estudiar, dedícate a hacer tus trabajos, presta atención, ponle el empeño apropiado y seguramente esa suerte se traducirá en buenas notas, buenas calificaciones, pero sobre todo en un gran aprendizaje. En este inicio de grupo o de equipo, según el enfoque, aparecen algunas conductas específicas en cada uno de los alumnos, pero también en nosotros como docentes. ¿Cuáles son este tipo de conductas que aparecen? Bueno, algunas con timidez, otras con extroversión, pero se van dando para ir conociendo y dominando el ambiente. Se van creando las relaciones formales, van apareciendo los roles y se va dando poco a poco la confianza en cada uno de los estudiantes o de los que conforman el grupo. Este grupo va a depender de un líder formal. ¿Quién es este líder formal? Para nuestro caso, somos nosotros como docentes. Si es un trabajo en equipo de una parcialidad del grupo total, entonces el líder pues, va a ser el capitán del equipo, el coordinador, el que los guía para poder llevar a cabo la función, las labores que les estamos encargando nosotros como docentes. Entonces es importante la labor, la función de este líder, porque va a organizar a los compañeros, los va a encauzar, a dirigir y les va a proveer elementos. Si somos nosotros estos líderes y hablamos de todo el grupo en conjunto, bueno, pues nosotros organizamos nuestro plan de clase, toda nuestra materia a lo largo del semestre o del año, coordinamos estas acciones, las dirigimos, tenemos un rol y una autoridad. Pero también les damos los elementos para que ellos investiguen, para que ellos trabajen, para que busquen en redes, tanto en internet como en redes sociales si es propicio para la materia, para que utilicen cualquier tipo de elemento didáctico que les favorezca el aprendizaje. Por ello, cuando se forma el grupo, cuando inicia en esta primera etapa, van a existir coincidencias en las expectativas y en las metas de los chicos, pero también en conjunto con nosotros. Por ello, muchas veces no se conocen antes de un curso, antes de un trabajo en equipo, pero por su personalidad
por sus expectativas en común, porque tienen la misma meta, se integran, formalizan el equipo y esto les permite un mejor desarrollo dentro y fuera del aula. Este momento de iniciación, repetimos, es cuando comienza el ciclo escolar, pero también cuando se da una labor en particular. Se inicia el equipo. ¿Cuántas veces no nos ha tocado que decimos, vamos a formar equipos y ellos ya tienden a unirse con los más amigos, con los que viven cerca, con los que acostumbran trabajar, con quienes tienen afinidad? Pero también debemos enseñarles a trabajar con los que no son semejantes a ellos, con los que normalmente tienen discusiones o puntos de vista opuestos, para que vayan limando esas asperezas y para que aprendan a trabajar con distintas personalidades, para que no se acostumbren a lo mismo, porque ese miedo a lo desconocido nos lleva, superándolo, a un buen desempeño. Veamos entonces que los miembros al inicio, en este primer fase del proceso, se sienten desprotegidos, desorientados o incluso impotentes por estar aislados, porque apenas se están conformando como grupo o como equipo. Estas personas puede ser que vengan los alumnos de otra escuela, de otro grupo donde se están integrando recientemente con este nuevo grupo, o, como decíamos, pueden estar acostumbrados a trabajar con ciertos compañeros y no con todos. Por ello necesitan que nosotros como docentes les proveamos de dirección, protección y orientación. Cuidado aquí, porque entonces podemos caer en un paternalismo exagerado. Podríamos hacer la sustitución de figura paterna o materna, y si bien el rol como docente implica ciertas cualidades semejantes, tenemos que diferenciar muy bien. Entonces, esta dirección, protección y orientación debe ser en función del contexto educativo. Nosotros como docentes les vamos a mostrar sus indicaciones, a decir en qué consiste el proyecto de trabajo, pero no solamente nos quedamos en esos elementos técnicos, también hablamos que les brindamos afecto, comprensión. Ya veíamos que la comunicación es muy importante, que debemos ser empáticos y asertivos. Por ello, si le damos estos elementos emotivos, estos elementos sensibles, seguramente ellos van a estar más a gusto en sus labores de equipo, en sus trabajos grupales y van a colaborar mejor. Recordemos que lo importante, más que un trabajo cooperativo, es una labor colaborativa, donde ellos puedan convivir entre sí, puedan llevar a cabo sus metas, pero que también den un poco más de lo que es indispensable aportar para el trabajo en equipo, una función colaborativa. Pero entonces en este periodo de iniciación suelen aparecer también algunas oposiciones. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque a lo mejor a mí no me late cómo el maestro está dando las instrucciones, porque probablemente ya hay un desencuentro, ya hay una mala afinidad, una carencia de afinidad entre el alumno y el docente o entre los mismos integrantes del grupo. Entonces surge nuestra personalidad y en los niños su tendencia a la personalidad. Hemos visto, e incluso ustedes en sus trabajos ya han registrado el comportamiento de sus pequeños y han visto que hay niños que ya desde pequeñitos son líderes, ya son los que mandan de alguna manera al resto del grupo, son los que se organizan, los que plantean y los que son seguidos por los demás. También hay otros que son los seguidores, los que, bueno, se van dejando llevar por el ritmo que lleva el grupo, el equipo, y entonces todo esto va generando ciertas oposiciones cuando encuadramos nuestro trabajo. Repetimos, hay que analizar siempre la personalidad o su tendencia para poder trabajar mejor y obtener esta labor colaborativa. Después de este inicio, de que ya pasó el desconocimiento, la incertidumbre, esa ansiedad por lo nuevo y lo desconocido, llega el momento de desarrollo. Si hablamos del grupo escolar en conjunto o del equipo de trabajo en particular, tiene que haber roles, funciones. Por ejemplo, coordinador e integrantes. Cuando nosotros asignamos equipos de trabajo parciales dentro de nuestro grupo, pues por lo regular aceptamos o indicamos quién va a ser el que coordine. Y bueno, si hubiera muchas funciones, podríamos hablar de un presidente, un secretario, un tesorero en un equipo específico para una labor específica. Pero en general, pues como una persona que les coordine, los demás serán meramente integrantes, pero todos deben colaborar por la meta del equipo. En este momento de desarrollo vemos que los miedos al cambio se presentan con gran énfasis, no solo la incertidumbre y la duda que al principio se estaban presentando, sino que ya aquí a nivel psíquico hay dos grandes elementos, el temor a ser atacado y la probabilidad de perder algo. ¿Quién nos puede atacar? Si conformamos un grupo nuevo, estos pequeñines, ¿quiénes pueden sentir que les están atacando?
los mismos compañeros con una personalidad un poquito más influyente, más fuerte, llamarlo así, y la pérdida se puede referir a que, pues a lo mejor en otro equipo yo era líder y ahora no lo soy, a que probablemente mis cualidades no van a ser resaltadas de la misma manera, a que puedo estar perdiendo una cierta autoridad con otros compañeros o con el nuevo docente. Entonces, esto en el proceso de desarrollo se va consolidando para volverse a asentar. Algunos chicos en estos grupos, en estos equipos de trabajo, manifiestan preocupaciones cuando tienen que conocer del tema, cuando se les menciona cuál es la tarea y quieren más detalles, más comentarios, mayor especificidad, o bien con la estructuración del grupo, si vamos a encajar o no, si vamos a poder participar bien o no, o qué tan bien podemos hacer las cosas. Entonces, ante todo esto, se puede presentar un tipo de ansiedad, un adelantarnos al futuro, que podría ser en grandes características de tipo paranoide o de tipo depresivo. ¿A qué le llaman los autores una ansiedad tipo paranoide en estos casos de la integración del grupo? Bueno, pues cuando el chico, la niña, jovencitos, se sienten asediados, se sienten visualizados, seguidos, que están detrás de ellos para que realicen las cosas, creen que no lo van a poder hacer bien, y entonces tenemos que reforzar su autoestima, tenemos que ir hacia su autoconcepto y poder trabajar con ellos como desde la sesión pasada en la unidad 1 ya veníamos visualizando. En el caso de una ansiedad tipo depresiva para este grupo que está conformándose en el momento de desarrollo, podemos hablar de la pérdida, del sentirse no capaz y entonces caer en la tristeza o la depresión de no poder realizarlo. Se deprimen, bajan su ánimo, su entusiasmo y entonces sienten que ya no podrán hacerlo. De nosotros depende motivarlos y demostrarles que sí pueden hacerlo y que pueden trabajar en conjunto colaborando para un mismo fin. Entonces, en este momento de desarrollo, el mayor conflicto que se encuentra en muchos de nuestros alumnos está en aprender o no aprender. Para algunos puede ser consciente, algunos pueden ser pues muy accesibles al proceso didáctico, pueden decir sí, yo quiero aprender, por eso mis padres me mandan al colegio cuando ya tienen una cierta conciencia de esto, pueden tener ganas de progresar. Y puede haber otros que así abiertamente, de manera consciente, digan, pues yo vengo aquí a regañadientes, a mí la verdad esto no me gusta, este maestro o maestra nueva como que no me agrada, me parecía mejor él o la anterior, en fin, pueden sentir cierto rechazo en el proceso. Pero cuidado, porque esto es consciente. También puede haber elementos inconscientes, como ustedes ya aprendieron en el módulo de personalidad, en la parte que se corresponde a ese tema, y puede ser de manera inconsciente que el alumno tenga el deseo de aprender, pero a lo mejor hay algunas características personales que se le impiden o le disminuyen esa capacidad. O probablemente es en el mismo equipo que se dan las dinámicas de participación que no le permiten aprender de la manera que quisiera. O bien, inconscientemente hay un rechazo porque no quieren acudir al colegio, porque preferirían estar trabajando, ayudando a su familia, o simplemente con actividades lúdicas, distracciones en casa y no estar en la escuela. Entonces, este conflicto aprender-no aprender puede ser consciente o inconsciente y es con lo que nosotros trabajamos cuando se conforma el equipo, el grupo, para poder participar en este proceso. Viene por último el momento de cierre en el grupo, en el equipo de trabajo. Aquí hay que tener cuidado en observarlo como parte del proceso y no darlo por hecho, porque se habla de una desaparición del grupo, una separación física. Bueno, pues cuando termina el ciclo escolar, por ejemplo, algunos se van a otros colegios, otros cambian si es de primaria a secundaria a otras ciudades, a lo mejor en bachillerato, pero este momento de cierre no se refiere únicamente a ese instante de separación física a distancia y larga, sino, o permanente, sino para momentos específicos en que termina la labor del equipo. Por ejemplo, si les encargamos un trabajo que duró 2 semanas, se integró el equipo dentro del grupo y este equipo logró su cometido, trabajó bien, cumplió, sacó una buena calificación, aprendió muy bien y resulta que ahora ya tiene que tener su cierre, tiene que desaparecer como equipo porque para el siguiente encargo, para la próxima tarea, probablemente los cambiemos en la participación de los alumnos. Entonces, estos momentos de iniciación, desarrollo y cierre hay que observarlos y hay que evidenciarlos, hay que hacérselos ver a nuestros alumnos para que se dé esa
colaboración de la que hablábamos, un grupo colaborativo, una buena comunicación. En esta situación de despedida también se debe elaborar un duelo. Hay una pérdida. Claro, si es muy poco el tiempo que trabajaron juntos y poca la interacción, esto será mínimo. Pero si se trata de un mayor tiempo, de un mayor logro, de un concurso, por ejemplo, en una convocatoria, donde a lo mejor este equipo de trabajo resaltó como grupo o como escuela ante la sociedad de nuestra localidad, de nuestra ciudad, o por qué no del Estado, bueno, pues esto será mucho más trascendente, será más impactante. Y por ello, el duelo tendrá que considerarse en una forma más profunda y a mayor plazo. Pero sí, siempre hay una pérdida, hay una despedida y por lo tanto hay un proceso de duelo que ojalá, si este se presenta intenso, nosotros como docentes tengamos la capacidad de manejarlo. En este momento de cierre hay tres grandes tareas según los autores consultados. Y entonces encontramos la síntesis e integración de lo aprendido, un resumen, una síntesis, un complemento para poder evaluar lo que ya sucedió, que es la segunda fase, la segunda etapa, la evaluación final del grupo de aprendizaje, y por último, la despedida que ya comentábamos. Entonces, cuando nosotros concluimos una clase durante una jornada de nuestro trabajo, podemos hacer un cierre. Por ejemplo, sintetizar, integrar todo lo que se aprendió durante la mañana, durante la tarde o durante nuestra hora de clase. Evaluar al final a nuestro grupo de aprendizaje en una evaluación continua y en una interacción con ellos para que retroalimentemos lo que fue su aprendizaje y la despedida de nosotros hacia ellos y entre ellos mismos. Entonces, insisto, estos momentos de iniciación, desarrollo y cierre son para trabajos cortos, son para trabajos en equipos, pero también para todo el grupo a lo largo de todo un ciclo. Si todo esto se da, si lo observamos, lo analizamos e intervenimos adecuadamente con ello, entonces podremos tener un trabajo colaborativo mejor, mayor. Podremos conseguir nuestros fines, nuestras metas y el alumnado podrá entonces aprender mejor, desarrollarse mejor y por ello este módulo de desarrollo humano sirve para que no solamente veamos el aspecto técnico de lo didáctico, sino que también veamos el aspecto sensible, el aspecto humano, que como recordaremos en la primera sesión, en la primera unidad, hablábamos de el elemento humano, del desarrollo humano como característica personal, aquel llamado desarrollo personal. Pasamos ahora a la actividad número 4. Nosotros dijimos entonces que teníamos la cuestión grupal, pero ahora hablemos de la inteligencia emocional. Este es un concepto que si bien un autor con un bestseller lo puso de moda y en todas las tiendas de conveniencia, autoservicio y librerías populares, llamémoslo así, podemos encontrar libros al respecto, pues son teorías que están fundamentadas en la psicología, la educación y otros elementos sociales que datan ya desde el siglo pasado. Pero se popularizó, se hizo como una moda y entonces para todo se habla de inteligencia emocional. Aquí veámoslo con las características psicológicas, educativas y con la utilidad que nos puede dar dentro de este módulo del desarrollo humano en la práctica docente para este siglo XXI. Veámoslo como una herramienta más que permite visualizar al alumno como ese conjunto de elementos personales, inteligencia sí, aspectos cognitivos, emotivos, sensibles y todo lo que le rodea en su diario acontecer. Este tema entonces tiene que contemplar lo que es la inteligencia emocional, tenemos que saber qué son nuestras competencias emocionales y cómo lograr que los alumnos las consigan, que nosotros facilitemos esto mediante la educación emocional. Tres conceptos muy parecidos que se relacionan entre sí y que nos permitirán desarrollar mejor nuestras clases. Todo esto va dirigido hacia ¿qué? Hacia el bienestar personal, a que el alumno y nosotros mismos, si lo desarrollamos, nos sintamos mejor, estemos más contentos, disfrutemos de nuestro proceso educativo. Y como tal, se va a extender, se va a ampliar, como ya lo decíamos en la unidad 1, a la familia y a la sociedad. Por ello, tan importante que recapacitemos en la inteligencia emocional nuestra, la llevemos a la práctica y la compartamos con nuestros alumnos, además de los contenidos teóricos. Veamos. La educación emocional pretende dar respuesta a esas necesidades sociales que no son suficientemente atendidas desde la clase, en la educación formal. Por ejemplo, en la actualidad se habla mucho de comportamientos de riesgo. Antes
lo que es el sistema de salud, por ejemplo, en nuestro país y en el mundo entero, se dirigía hacia las enfermedades físicas, hacia las epidemias, a contrarrestar bacterias, virus y enfermedades de tipo fisiológico. Poco a poco esto fue cambiando y entonces se fueron dirigiendo en su atención las instituciones de salud hacia las enfermedades que llamaron crónico-degenerativas, es decir, que por nuestro estilo de vida facilitaban la aparición de los síntomas o no permitían que fácilmente se controlaran estas enfermedades. Tal es el caso de la diabetes mellitus, la hipertensión, la obesidad, es decir, el síndrome metabólico. ¿Por qué se dio este cambio en el sector salud? Porque es un cambio social. Porque nosotros como sociedad hemos cambiado nuestra manera de alimentarnos, de convivir, de aprender, de trabajar, de desplazarnos. Es un cambio global, es un cambio social. Pero esto no solamente interviene en la salud, como lo mencionamos anteriormente. También en nosotros, en el proceso educativo, tenemos que estar muy al pendiente de esos cambios que están incidiendo. Comportamientos de riesgo en nuestros alumnos, que son problemas derivados de elementos psicológicos, por ejemplo, como la baja autoestima, a lo mejor depresión, probablemente no como una patología, pero sí como un síntoma, como características de tristeza frecuente, de melancolía, un estrés que, si bien sabemos que hasta cierto punto nos activa, nos dinamiza y el estrés puede ser considerado como positivo, el eustrés, esto permite que activemos nuestro cuerpo y logremos nuestros objetivos. Pero si lo vemos por la parte negativa, el distrés, entonces encontraremos limitantes, no vamos a fluir de manera apropiada, no vamos a convivir de manera sana y entonces es conveniente trabajarlo en nosotros mismos y en el alumnado. La violencia es otro de los grandes problemas que tienen implicación con los comportamientos de riesgo. Violencia familiar, violencia social, delincuencia y todo lo que conocemos de nuestra sociedad. La anorexia es un ejemplo, la bulimia es otro ejemplo de ciertos trastornos alimentarios que últimamente entran en juego y que no necesariamente dependen de clases sociales altas, que no es indispensable pertenecer a un grupo económicamente elevado. También se da en personas que no tienen los suficientes recursos económicos y que por ciertos estilos de vida llegan a caer en estos problemas. Cuando hablamos de suicidio, pues sabemos que ya son palabras mayores. Cuando un pequeño, un joven logra su cometido de terminar con su vida, seguramente hubo grandes señales antes que algunos vimos, que algunos ignoramos o que otros simplemente no nos dimos cuenta que estaban ahí. Sin embargo, hay, previo a un suicidio, múltiples elementos que si observamos, que si somos sensibles al comportamiento de los chicos, podremos identificarlos y tratar de controlarlos. Otro gran problema en nuestro país y en el mundo son las adicciones. La adicción a sustancias, por ejemplo, como es al tabaco, al alcohol y otras drogas. Es decir, tabaco y alcohol también son drogas. Por ello vemos cómo la educación emocional incide en estos comportamientos de riesgo y no directamente en el proceso educativo formal, pero van de la mano. Si una persona tiene una adicción a sustancias en la adolescencia, por ejemplo, puede desertar del grupo escolar al que pertenece, puede salir con un bajo rendimiento, puede no terminar su ciclo global, como es, por ejemplo, la secundaria o el bachillerato, y por ello puede tener otro tipo de problemas familiares y sociales posteriores. Y así como eso, múltiples elementos más. Otro que no se encuentra aquí, pero que también se presenta, es el embarazo en adolescentes cuando no es planeado y no es deseado. Sin embargo, bueno, son muchos los puntos que podríamos tratar y aquí los sintetizamos en estos. ¿Cuáles serían las características o categorías de los factores de riesgo y cuáles de los factores protectores? Bien, pues si nosotros vemos a nuestros chicos, a nuestros alumnos, los vamos a analizar como individuo, pero pertenecen a una familia, tienen un grupo en común, grupo etario, grupo de iguales, grupo semejante en las características de lo que hacen o por su edad, pertenecen a un grupo escolar, están en la escuela, porque nosotros aquí en este medio estamos, pero también con vecinos y con otros niños encontramos un grupo no escolar que puede tener factores de riesgo. La comunidad puede también estar incidiendo en este riesgo. Ustedes en sus
documentos en los que tienen la lectura, podrán analizar con mayor detalle y ver mayores ejemplos. Pero bueno, como individuo, su personalidad se puede prestar como tal. La familia, si es disfuncional, a menudo genera un factor de riesgo. Y los grupos, dependiendo de nuestras amistades, tanto dentro como fuera de la escuela, podrán ayudarnos a obtener ciertos comportamientos que no son los ideales. La comunidad, por parte de lo que es la seguridad, los vecinos, la iluminación que puede haber, los lugares de recreación como parques, etcétera. Todo en conjunto pueden ser factores de riesgo y nuestros alumnos están expuestos a ellos, a alguno o a todos, a varios de estos. Pero no nos espantemos solo con ello y no veámoslo de manera fatalista. También tenemos factores protectores. Y es aquí donde entra el concepto de resiliencia con los factores personales. Nosotros, como seres humanos, tenemos una personalidad que nos defiende si fuimos educados de manera apropiada, si nos estamos formando en este sentido, y podemos protegernos de ese entorno donde están los factores de riesgo. Por ejemplo, chicos que dicen no gracias cuando les ofrecen alguna sustancia y son capaces de no aceptarla y de evitar ser agredidos por no quererlo. Factores personales como por ejemplo cuando practicamos un deporte, estamos acostumbrados a una vida saludable, muy sana y vamos contrarrestando los factores de riesgo anteriores. Los factores ambientales que son protectores nos permiten también tratar de no caer en los riesgos anteriores. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una comunidad también, un entorno que nos protege. Cuando pertenecemos a un marco legal, a una ciudad, a una población donde hay un marco legal que se respeta y nos ayuda a respetar nuestras decisiones. Son ejemplos muy generales de algunos factores protectores que nos ayudarían a nosotros como persona y también como docentes a ayudar a nuestros alumnos a conseguir protegerse de las adversidades. Todo entonces tiene que ver con los aspectos emocionales. La inteligencia emocional procura conocer nuestras propias emociones, manejarlas, ayudarnos a motivarnos a nosotros mismos, pero también identificar, reconocer las emociones que se están dando en los demás. Para todo esto entonces necesitamos unas capacidades muy específicas de observación, de análisis, de escucha atenta, todo lo que nosotros como docentes hacemos con nuestro alumnado. Esta inteligencia emocional de nosotros tendrá que ser también compartida con ellos para que la fomenten y de esta manera establecer relaciones sanas, dinámicas, positivas y, como decíamos en el tema anterior, colaborativas. Inteligencia emocional para mi desarrollo personal, pero también para un mejor proceso enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, esta inteligencia emocional que deriva de inteligencias múltiples, que abarca varios campos de nuestra vida, pues debe procurar estar integrada por estas competencias emocionales. Busquemos en los pequeños generar estas competencias y no solo dejarles el concepto teórico. Esta competencia emocional implica conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes, como ya sabemos que implica el concepto de competencia, pero estas son necesarias para poder comprender, expresar y regular de una forma correcta, apropiada, todos los fenómenos emocionales que se presentan en mi persona. Aprender a distinguir cuándo me enojo, por qué me enojo, cuáles son los límites de mi enojo, por qué estoy triste, a qué se debe, si el simple hecho de tener un clima, un día de tipo nublado, sombrío, puede esto tener consecuencias en mi estado emocional hacia la depresión, hacia la tristeza, o bien si es por la pérdida de un ser querido, de una mascota o de un objeto. Saber reconocer todo esto. Para ello, también nosotros hablamos de dos grandes bloques en las competencias emocionales: la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. Es decir, conocerme a mí mismo y conocer a los demás. Si yo sé cómo se enojan otras personas, pues no voy a intentarlo, no voy a fomentarlo. Si yo sé que puedo generar alegría en alguien, bueno, pues entonces podré intentarlo con toda intención para favorecer el trabajo grupal, por ejemplo. ¿Sí? Dos grandes bloques, el intra y el interpersonal, hacia adentro de mi persona y con los demás. Y todo esto también abarca 5 grandes dimensiones. Es decir, por medio de las competencias emocionales podemos cooperar mejor,
con los que nos rodean, con este equipo de trabajo del que hablábamos en el tema anterior. Con esta dimensión de la competencia emocional abarcamos asertividad, ya decíamos en la sesión pasada, el decir y hacer las cosas en el momento oportuno de la manera correcta. También la dimensión de responsabilidad, como lo vimos en alguna de las lecturas previas, de las lecturas básicas que se dieron antes de iniciar el módulo completo. Responsabilidad y otros valores que fomentamos con estas competencias. La empatía y el autocontrol, es decir, el ponernos en el lugar del otro, el saber sentir lo que está sintiendo el otro, pero cuidado, sin que nos dominen sus problemas, sin que tengamos que cargar con las broncas de los demás. Si nuestros alumnos tienen problemas, no tienen recursos económicos, en casa hay violencia, hay algún familiar con alguna adicción, si no tienen el dinero suficiente ni siquiera para desplazarse al colegio, son problemas reales. Nosotros empáticamente los podemos comprender, pero tampoco podemos cargar con ellos y resolverlos porque por muy buen corazón que tengamos, no podremos hacerlo con todo el alumnado o con toda la sociedad. Entonces también necesitamos un autocontrol para ello y para todas las demás emociones. Identificar en nosotros y enseñarle a los alumnos a identificar cuándo estamos alterando nuestro estado emocional para poder controlarlo y con ello no pelear, no discutir y buscar una negociación, como lo veremos en la siguiente sesión. Encontramos entonces cooperación, asertividad, responsabilidad, empatía y autocontrol. 5 dimensiones básicas al generar competencias emocionales en nuestros alumnos. Y esto implica enseñarlo día a día. Esto implica darles herramientas para hacerlo. Por ejemplo, el autocontrol podemos lograrlo, podemos fomentarlo cuando los chicos practican deporte y desahogan ahí mucho de su energía física, desplazan ahí las actividades mentales y emocionales para el establecimiento de límites con las reglas del juego, con un árbitro, con un equipo contrario, y de cierta manera esta responsabilidad y estos otros elementos se van presentando. Pero el autocontrol también se puede dar con la respiración profunda, se puede dar con alguna meditación, con alguna reflexión. Por ello, si vemos que nuestros pequeños regresan del recreo, de un descanso o simplemente por el día, están muy activos, demasiado participativos, que se pasan hasta ser ya un grupo problemático en ese momento, podemos buscar la manera que ellos reflexionen en su propia persona y como grupo para buscar el autocontrol. Hay muchas formas, ustedes mejor que nadie lo saben, porque son dueños de su espacio, dueños entrecomillado, ¿verdad?, de su grupo, y saben cuál es esa dinámica. Ustedes saben, sin una receta de cocina, porque tienen esa clínica ya por la práctica profesional, cómo podemos ayudar a nuestros niños para conseguir estas competencias emocionales. Entonces pasamos a lo que es la educación emocional. No basta con saber que hay una inteligencia, no basta con únicamente conocer cuáles son esas competencias que necesitamos, sino también generar un proceso educativo. Nosotros como docentes en nuestro campo de acción, no solo enseñar letras, no solo enseñar números, no irnos meramente al programa, sino que acompañando esto busquemos este proceso educativo, continuo y permanente para potenciar su desarrollo. ¿Cuál? El de las competencias emocionales. Para que esto sea un elemento esencial de la persona humana, como ya adelantábamos en la primera sesión. El desarrollo humano, el desarrollo integral de la persona o el desarrollo personal, como lo hemos llamado. ¿Para qué? No solamente para pasar una materia, no únicamente para acreditar un año escolar, que bueno, ahora ya sabemos que hay ciertos límites para esto y que se acreditan algunos alumnos con características que muchas veces no es lo apropiado, pero se hace. Entonces, no se trata solo de acreditar la materia o el año, se busca capacitarles para la vida, que tengan herramientas para afrontar la vida, que logren conseguir superarse como personas y aspirar a más, que nuestra labor en este ciclo escolar trascienda, motivando a nuestros alumnos para que ellos quieran continuar con el estudio, a pesar de muchas veces tener casi todo en contra. Vamos a desarrollar a estas personas, vamos a ayudarles a capacitarse para una fortaleza interior, para que cuando ya no estemos como docentes ante ellos, tengan nuestro recuerdo y probablemente no de nuestra imagen o de nuestro nombre, sino de todas estas relaciones que se dieron con el trabajo en equipo y con el trabajo en aula,
que introyectaron, que hicieron suyas y que les hicieron ser mejor persona. Gracias a introducir en su persona estas relaciones, estos vínculos, es que ellos logran crecer como seres humanos. Y esto del trabajo en equipo, del trabajo colaborativo y de la inteligencia emocional, educándolos para ello, les va a ayudar muchísimo. Por eso, siempre primero la reflexión será hacia nosotros mismos. Esta inteligencia emocional con características intrapersonales. ¿Cómo me siento? ¿Cómo voy con mi vocación? ¿Qué tanto estoy rindiendo? ¿Estoy siendo meramente correspondiente a lo que la institución me da? ¿O es porque mi vocación y mis valores personales me llevan a dar todo de mí dentro de los límites pertinentes? Claro, sin sobrepasarnos, manteniendo nuestra ventaja como persona, nuestro gusto en nuestra vocación, pero entregándonos por completo. Esto es un trabajo extra, de alguna manera, pero lo hacemos de manera cotidiana. Basta con estructurarlo, con visualizarlo, con tratar de hacerlo consciente e intencionalmente para ayudar más a nuestros alumnos. Por ello veamos, como últimos elementos de esta sesión, que los objetivos de esta educación emocional implican adquirir un mejor conocimiento de nuestras propias emociones, es decir, ser consciente de ellas, identificarlas cuándo se están presentando, cuándo están surgiendo y cuándo van disminuyendo en su intensidad. Pero también un objetivo de esta educación emocional es identificar las emociones de los demás. Asimismo, desarrollar una habilidad para regularnos a nosotros mismos, autocontrolarnos, prevenir los efectos nocivos de esas emociones negativas. Bueno, pues si sabemos las consecuencias, si las conocemos, hay que evitar estas emociones negativas intensas para no caer en aquel grave problema de las consecuencias. Y ayudar a nuestros alumnos a que también lo comprendan. Desarrollar una habilidad para automotivarnos. ¡Wow! Esto suena difícil. A menudo cargamos con nuestros propios problemas, problemas de la familia y bueno, a lo mejor hasta problemas económicos o sociales que nos hacen ir arrastrando la cobija, como se dice popularmente. Es difícil para muchos automotivarse, pero hay que aprender a hacerlo. Hay que buscar lo que nos gusta, lo que nos apasiona, lo que nos motiva y hacerlo. No solo en la docencia, sino en nuestra vida personal, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros familiares, en la comunidad donde vivimos y tener una plenitud como persona, automotivándonos para poder adoptar una actitud positiva ante la vida. Es decir, no solo en aula, no solo al revisar las tareas, no solo porque me digo y soy un gran docente, sino ante el mundo en general. Ser coherentes y congruentes en esta actitud positiva lo más que podamos. Para algunos es muy difícil, para otros ya una costumbre. Cada quien sabe cómo se siente y cómo actúa ante la vida. Pero este tipo de cursos, este tipo de módulos de desarrollo humano pretenden, como decíamos en la ocasión anterior, descubrir, estructurar, recordar todos estos conocimientos que ya tenemos para hacerlos nuevos, para hacerlos actuales y para irlos aplicando día tras día en nuestra vida. Por ello, vamos a tener 2 tareas para esta semana que ustedes podrán enviar en plataforma y en el primer tema hablamos de un marco conceptual y en el segundo tema hablamos de un ensayo. Es recomendable que ustedes visualicen su rúbrica de evaluación antes de realizar ambos trabajos para que vean los parámetros que son importantes con los que debemos cumplir para poder obtener una mayor calificación, pero sobre todo para sacarle mayor provecho a las lecturas y a los videos que en estas antologías nosotros les recomendamos con mucho gusto y que además por medio tanto de la plataforma como del correo electrónico estamos a disposición para dialogar de estos temas y para poder mencionar algún detalle específico ante sus dudas para la elaboración de sus trabajos y de su quehacer cotidiano. Con esto entonces podemos agradecer la presencia de todos ustedes, la participación y el visualizar este video probablemente en otro momento que no es en el instante en que se está dando, pero que sirve para poder obtener estos lineamientos y para poder recapitular los contenidos de esta unidad. Muchas gracias por su participación en esta tarde y quedamos abiertos por